En la entrevista con el vampiro, veremos eso mismo, un vampiro, protagonizado por Brad Pitt, que le cuenta su historia a un simple mortal. Este no le cree nada, hasta que... ¡Dios! Así comienza esta historia llena de vampirismo, chupasangres desenfrenados y cómicos, muy y demasiado cómicos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Todo comienza en Nueva Orleans, en el año 1791, con Luis. Él ya era un hombre con mucho dinero, vastas tierras y a su servicio muchos esclavos, pero ya hace 1 año y medio que habían muerto su esposa y su pequeña hija, dejando al pobre Luis solo en el mundo. Es ahí donde ya no le importa su vida y prefiere que cualquier hijo de vecino lo mate, pero no consigue que acaben con él. Sin embargo, se topa con un vampiro llamado Lestat. Este ve su dolor, entiende que Luis no tiene ninguna razón para vivir y al borde de dejarlo casi sin sangre, lo deja vivir. A la noche siguiente, vuelve a buscarlo, ofreciéndole acabar con su sufrimiento, pues le dará una nueva vida que jamás podría imaginar. Ni la muerte, ni el dolor volverán a tocarte. ¡Cielos, qué macizo! Luis se dispone a despedirse de la luz del sol, viendo su último amanecer, para convertirse en un vampiro que seguirá a Lestat, pues antes de convertirlo, este lo condiciona para pasar la eternidad juntos. Güey, no pasó ni 1 minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Luis, con su último aliento, dice que sí. Entonces bebe de la sangre de Lestat. Así, Luis muere y renace, despertando con su nuevo ser, un vampiro que puede ver más allá y contemplar la belleza de la noche. Después de su primera siesta en un ataúd, Lestat lo lleva a consumir su primer bocadillo. Aunque Luis no quiere matar seres humanos, Lestat no tiene problema con eso. Le dice que pronto se acostumbrará y que será más sencillo matar, pero Luis le deja ver que puede controlarse al menos un poco. Lestat le ofrece beber sangre de rata. Luis cree que pueden sobrevivir con sangre de animales. Lestat le dice que lo intente, a ver si lo logra. En eso salen a un baile, donde Luis se liga a una vieja doncella y Lestat a su joven amante. Luis está a punto de morder a la anciana, pero se le antojan más los escandalosos French Poodle. En eso Lestat aparece y acaba con la escandalosa anciana. Luis le dice que lo condenó al infierno, mientras Lestat solo puede reírse ante el intento tonto de Luis por atacarlo. Le dice que coma el animal que quiera hasta que acepte su nueva naturaleza. Así es como Luis se alimenta acabando con las gallinas, mientras Lestat lo hace con los esclavos de Luis. Estos empiezan a sospechar y a maldecir a los demonios que están haciendo eso. Lestat, enojado por tanto ruido, decide salir de la casa de Luis por un rato. En eso, su esclava se le acerca preguntando qué pasa con él. Esta vez no se controla y todos los esclavos escuchan los gritos en la casa. Luis se adelanta, entrega a la joven, deja a todos en libertad y dice que su amo es el diablo, que toda la casa está maldita. Con una sola antorcha prende fuego a toda la casa, mientras los esclavos celebran. Es entonces cuando regresa Lestat y muy molesto saca a Luis de las llamas. Él solo piensa en que irán al infierno. Lestat le menciona que no existe tal cosa, pero el infierno para Luis estaba ahí, en cada noche que pasaba atormentado por Lestat, ya que este es un verdadero chupasangre sanguinario, sin ninguna pizca de humanidad. Lestat sabe perfectamente que es un inmortal e invita a Luis a que ya no rechace su nueva naturaleza. Lestat obliga a Luis a beber sangre humana, pues ahora, siendo unos depredadores inmortales, eso es lo único que les da paz, beber sangre directamente de la vena, sin importar lo frágiles que sean las vidas humanas. Pero por el momento, Luis lo rechaza. ¿Por qué haces esto? Me agrada hacerlo. Me divierte. Mátala suavemente, pero hazlo, porque no hay duda alguna que eres un asesino, Louis. Hazlo, Louis. Termina con su sufrimiento y con el tuyo. No. Después de que Lestat acabe con la vida de la joven, En el viejo mundo llaman a esto vampirismo. Y yo te lo he enseñado. Y esto es lo que de ti debo aprender. Luis sale huyendo y se alimenta de algunas ratas. Sin embargo, la peste inunda las calles de Nueva Orleans. Ahí es donde Luis se encuentra con una pequeña niña llamada Claudia. Ella llora por su madre. Y a Luis no se le ocurre mejor acción que beber la sangre de Claudia.
Mi mártir que nunca se adueña de una vida humana. ¡Sí! Esto hay que celebrarlo. ¡Aún tiene vida esta señora! ¡Sí! Y no te trae falfarone amoroso, no te fiorno llorando. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! En eso Luis vuelve a salir huyendo. Muerte misericordiosa, ¿cómo amas tu preciosa culpa? En ese momento, Luis aceptó su verdadero ser, dándole la razón al Lestat en su mente, pues de verdad solo siente paz cuando acaba con vidas humanas, pero en eso lo encuentra Lestat. Para encontrarte, Louis, solo seguí el rastro de las ratas. La pena es terrible para ti. La sientes como ninguna otra criatura porque eres un vampiro. ¿No quieres seguir sufriendo? No. Entonces haz lo que tu naturaleza te dicte. Y podrás sentir lo que sentiste con la niña en tus brazos. La maldad depende de ti. Dios asesina indiscriminadamente, igual que nosotros, porque no existe para Él ninguna criatura que sea tan repulsiva como nosotros. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Aquí es donde Lestat comete su segundo error, pues rescata a la pequeña Claudia, mientras Luis siente alivio de no haberla matado, aunque ella también tiene la peste. Sin embargo, Lestat la convierte en vampiro, a pesar de que Louis no quería. Así es como tenemos su super evolución, y la pequeña Claudia se convierte en un ser insaciable, capaz de beber sangre directamente de la vena, sin ninguna pena. Pues sí, güey, no mames. A partir de ese momento, Lestat le deja en claro a Claudia que ahora es hija suya y de Luis. ¿Dónde está mamá? Mamá se fue al cielo. Todos van al cielo, menos nosotros. Shh. ¿Quieres asustar a nuestra hijita, Claudia? Louis iba a abandonarnos. Iba a escapar, pero no lo hará. Ahora se quedará para hacerte feliz. Una familia muy feliz. Maldito. Y así comienza la vida de una pequeña vampira insaciable que sabe jugar con sus víctimas y no deja pasar ninguna oportunidad para saciar su sed de sangre. No hay nada en el mundo que no fuera para ella, hasta que se encuentra con una mujer, y precisamente eso es algo que la pequeña Claudia nunca podrá hacer, pues ya han pasado 30 años y sigue siendo la pequeña Claudia, así que ya no puede seguir ignorando tal cosa. Y en una noche cualquiera confronta a Lestat, enseñándole que acabó con la mujer que Claudia nunca podrá ser, porque ella solo quiere cambiar como todos los demás, y en un arrebato se deja pelona, solo para darse cuenta de que no sirvió de nada, reclamando a Lestat por haberla convertido en vampiro. Así que sale al balcón y escucha de la propia boca de Luis que Claudia nunca va a crecer. La lleva a donde la encontró por primera vez, diciéndole que tal vez Lestat la convirtió, pero Luis la encontró primero para beber su sangre, así que ella sale huyendo diciendo que los odia a los dos. Pero al regresar a la casa, Claudia sorprende a Luis diciéndole que no puede odiarlo y que deben seguir juntos pero sin Lestat. Luis le dice que Lestat nunca dejará que lo abandonen, pero Claudia simplemente responde que ella lo convencerá, y en verdad que lo convenció, pues Claudia le dice a Lestat que le llevó 2 regalitos para hacer las paces, pero en el momento en que Lestat bebió la sangre, se dio cuenta de que ya eran cadáveres, algo muy malo para un vampiro, beber sangre que ya está muerta. Entonces Lestat comienza a sentirse mal, pero Claudia no se detiene ahí, de un momento a otro le corta el cuello. Aquí es donde surge el primer error del Lestat, pues vemos que Luis, el que lo seguiría por toda la eternidad, no hace nada para defenderlo, y en cambio, junto a Claudia van hacia un pantano y dejan el cuerpo moribundo del buen Lestat para ser comido por un cocodrilo. Uy, no lo puedo creer. Sí, señor, créalo, pero el buen Lestat demuestra ser un verdadero inmortal, pues justamente antes de que estos dos zarpen hacia Europa, les aparece dándoles un buen susto por toda la casa. Escucha, Louis. Aún hay vida en estas viejas manos. Para ellos es imposible que esté ahí, pero Lestat se alimentó del cocodrilo que había en el pantano, hasta que pudo recuperar las fuerzas y decir: Claudia, fuiste demasiado traviesa, querida niña. Intenta lastimar a Claudia, pero sorpresivamente Luis provoca que Lestat se prenda en llamas. Entonces aprovechan y salen huyendo mientras el buen Lestat se retuerce entre las llamas y ellos logran zarpar hacia Europa. Aquí Luis en su mente se apena por la doble traición que le ha hecho a Lestat.
Aunque el fuego parecía esparcirse por el distrito, me quedé en la cubierta, temeroso de que Lestat emergiera de lo profundo del río como un monstruo y nos destruyera. Y no dejaba de pensar: Lestat, merecemos tu venganza. Tú me convertiste en vampiro y yo te puse en manos de la muerte por segunda vez. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Una vez ya de camino hacia Europa, claro, después de casi aniquilar a la tripulación por alimentarse, Luis cuenta que se dedicaron a ir aldea tras aldea y país tras país con la esperanza de encontrarse con algún otro inmortal, pero básicamente no encontraron nada. Ya para ese entonces había pasado más de un siglo, mientras Luis y Claudia la pasaban muy bien por las calles y lugares de París, hasta que una noche Luis se encuentra con un vampiro bufón que lo distrae con sus movimientos para sorprenderlo y burlarse de él. De pronto, Antonio Banderas entra en escena. Él se llama Armand e invita a Luis a un teatro de vampiros, y precisamente eso resulta ser Vampiros fingiendo ser humanos y humanos que pretenden ser vampiros. Armand vuelve a salir a escena. Parece ser el jefe de todos estos vampiros. Enfrente de todo el público presente desnudan a una joven, mientras Armand y compañía terminaron con su sangre y con la obra. Después de todo el teatro, Armand lleva a Luis y Claudia a conocer dónde vive. Están repletos de vampiros. Luis le pregunta qué son, de dónde viene la razón de ser de un vampiro. Armand solo le contesta que después de 400 años, lo único que sabe es que él es el vampiro más longevo del mundo y que nunca ha recibido una señal de Dios o del diablo, nada que condene o salve su alma, haciéndole pensar a Luis que no hay ninguna mala razón para ser vampiro, es un mal que ya está predestinado. Es como respirar, lo haces sin pensar. Aquí Luis, en su mente, piensa que fue muy injusto con Lestat, pues lo creía un monstruo apegado a la maldad, pero no tomó en cuenta que ese monstruo le regaló una vida eterna, donde prácticamente puede hacer lo que quiera, pues tienen tiempo de sobra. Pero fue un gran error de Luis haber pensado en Lestat, pues en este universo, un poder aleatorio de los vampiros es poder escuchar los pensamientos de otros. Así fue como el vampiro bufón se enteró de que Claudia y Luis eliminaron a Lestat y les dice que solo hay un crimen para los vampiros, y ese es acabar con la vida de otro vampiro. Ellos tan solo salen de ahí y al llegar a sus aposentos se notan preocupados por lo que pueda pasar, así que Luis regresa solo para hablar con Armand, buscando proteger a Claudia. Armand le dice que está prohibido hacer un vampiro tan joven, pues se vuelven presos de su único beneficio, la juventud eterna. Él comenta que muy pocos vampiros son capaces de soportar la inmortalidad, pues perecen a pesar de su voluntad, y es que el mundo cambia, mientras los vampiros no. Ahí radica la ironía que al final los aniquila, pues sin ningún propósito de vivir, tan solo viven en decadencia. No es como Luis, que por la boca de Armand es descrito como un vampiro con alma humana. Tú eres hermoso, amigo mío. Lestat debió llorar cuando te creó. ¿Conocías a Lestat? Lo suficiente como para no llorar su muerte. Al fin sentí algo de paz. Había encontrado al maestro que Lestat nunca pudo ser. Armand jamás ocultaría sus conocimientos. Pasaría a través de él como a través de un cristal. Luis regresa con Claudia y se encuentra con una escena que les encantaría en otro tipo de película. Pero Claudia le dice que ella es una madre que perdió a su hija, y ella una hija que ahora necesita una madre, pues para ella parece ser que su padre está más interesado por pasar algo de su eternidad con Armand, así que le exige que convierta en vampiro a esta mujer, y mal que bien, Luis decide hacerlo, pero de un momento a otro, varios vampiros van por ellos tres y los llevan a su guarida. Parece ser que Armand no tiene nada que ver con esto. Mientras vemos cómo los separan, a Luis lo meten en un ataúd y lo condenan a pasar toda la eternidad en él, mientras a Claudia y a la mujer las encierran en un calabozo con una vista al cielo muy bonita, pero muy tétrica para ser vampiro, pues justo al amanecer vemos como ambas son quemadas por el furor de los rayos del sol. Pobre mujer, apenas su primer día como vampiro y ya está siendo quemada. Y también pobre Claudia, bueno, ahora sí ya deja de ser la pequeña Claudia. En eso, Armand se apresura a liberar al pobre de Luis. Él sale buscando a la pequeña Claudia, pero solo le tocó ver las cenizas que aún quedaban de ellas. Hey, what's going on?
Me duele. Aquí, Armand le aconseja a Luis que no intente nada, pero eso no lo detuvo, pues esa misma noche llenó el teatro de arriba abajo con barriles de gasolina, aprovechando que todos los vampiros aún seguían en sus ataúdes, y con la misma guadaña del vampiro bufón que utilizaba en su obra, Luis acaba con su vida muy rápido, así que sale del lugar, pero se enfrenta con los primeros rayos del sol. De pronto, Armand aparece y se lleva a Luis con él en su carruaje. Ellos hablan de que Armand no previno a los vampiros contra Luis. Era su líder. Confiaban en ti. Eran malos, ruines, atrapados en su decadencia. Habían olvidado la primera lección. Deben ser poderosos, hermosos, sin remordimientos. Armand le ofrece permanecer juntos, pero Luis no puede ignorar que él tuvo algo que ver con la muerte de Claudia y le dice que no necesita aprender nada de él, así que lo abandona, dándole la espalda. Después vagó por otro siglo más para regresar a Nueva Orleans y después de más de 200 años pudo ver un amanecer en la comodidad de un cine, haciéndose un cinéfilo, disfrutando del progreso de las funciones hasta llegar a 1988. Aquí es donde viene lo mejor de esta película, pues el buen e inmortal Lestat sigue con vida. Sigues tan hermoso, Louis. Siempre fuiste el más fuerte. ¿Recuerdas cómo era yo? El vampiro. ¿Qué era yo? Ella nunca debió ser uno de los nuestros. Ya todo pasó, Lestat. A pesar de todo, ahora Luis no mata a Lestat, pero sí que lo vuelve a abandonar. Regresando a la entrevista, Stala termina diciendo que no es más que un ser sobrenatural completamente vacío, pues su brillo se murió junto con la pequeña Claudia, haciendo alusión a su origen, pues ya desde antes de conocer a Lestat, él estaba vacío por perder a la que sí era su familia. Y no hay más que contar, el entrevistador se enoja por tantas mamadas, pues ¿qué no daría él por ser igual de inmortal que Luis? ¿Te agrada esto? ¡No! Después de eso, el entrevistador sale huyendo en su auto y vemos cómo escucha las grabaciones. No volvemos a ver más a Luis, pero sí que volvemos a ver al buen Lestat. Oh, Louis. Habría invitado a Sigue lloriqueando. Y así termina la película, con una buena sonrisa de un verdadero inmortal. Comenta qué te pareció este nuevo video, deja tu like o suscripción. Recuerda que yo soy Oz y adiós.